Hola a todos, el tema de hoy trata de representar y analizar las propiedades de las funciones seno de x y coseno de x. Como queremos representar funciones trigonométricas en el plano XY, como bien dice ahí, vamos a usar los símbolos tradicionales de x para la variable independiente, que va a ser el ángulo en grados o en radianes. Por ejemplo, tenemos aquí seno de x, pues a partir de ahora vamos a asignar la letra x al valor del ángulo, que ya sabéis que puede ser medido o en grados o en radianes. Y el valor de toda la función trigonométrica, por ejemplo, el valor de todo el seno de x, lo vamos a representar con la letra y. Con lo cual, repito, vamos ahora a considerar que el ángulo lo simbolizamos con la letra x, la variable independiente, dando estos valores a la x, obtendremos los valores del seno de x correspondientes y esos valores los asignamos con la letra y. Vamos a utilizar las famosas letras x y y del mundo de funciones. El objetivo, como os dije, de esta lección es representar las gráficas de seno de x, y igual a seno de x, y igual al coseno de x. Otra consideración que vamos a tener en cuenta es, como bien dice ahí, que la variable independiente x, que ya sabemos que representa el ángulo x, a partir de ahora vamos a medirla en radianes. De hecho, en cálculo generalmente se usa la x en unidades de radianes porque es más cómodo para el cálculo. Porque además la x, si la represento en radianes, pues ya toma valores de números reales. Vamos a construir la gráfica de la función seno de x. Para ello recurrimos a nuestra circunferencia de radio unidad y en ella vamos a situar sobre el eje x, la parte positiva del eje x, un lado terminal, que lo veis aquí de color verde. Este va a ser el lado terminal. Este lado terminal lo vamos a ir girando en sentido contrario a las agujas del reloj y en diferentes ángulos que vais formando este lado terminal con el eje x, vamos a ir anotando el ángulo en esta tablita, el ángulo que va a formar el lado terminal con el eje x en la primera fila, ángulos. Y también vamos a anotar la proyección del lado terminal sobre el eje y, lo que proyecta el segmento verde sobre el eje y. Esa proyección instantánea del lado terminal sobre el eje y, como todos sabéis, coincide con el valor del seno del ángulo que forma en ese instante el lado terminal con el eje x. De esta manera vamos a ir anotando en nuestra tablita diferentes ángulos del lado terminal en la primera fila y abajo vamos a ir midiendo las proyecciones del lado terminal sobre el eje y esas longitudes en el eje y, esas longitudes que serán de color rojo, se van anotando en la segunda fila de nuestra tablita. A continuación, pues la parejita de valores que vamos obteniendo en cada columna de esta tabla, que corresponden ángulo y el seno de ese ángulo, esos dos valores se van a llevar a un plano cartesiano donde vamos a representar en el eje x los ángulos de 0 a 360 grados hasta aquí, y en el eje y vamos a representar el valor del seno de cada uno de esos ángulos. Inicialmente, esta animación comienza con el lado terminal en el eje x en su parte positiva y el ángulo que forma el lado terminal con el eje x es precisamente 0 grados.
el valor del seno de 0 grados es precisamente la proyección del lado terminal sobre el eje Y. ¿Cuánto proyecta en este instante el segmento verde? ¿Cuánto proyecta sobre el eje Y? Un punto, es decir, 0. Y ese es el valor del seno de 0 grados. Y entonces se anota aquí abajo. Para 0 grados, ángulo que forma el lado terminal con el eje X, le corresponde una proyección sobre el eje Y de 0. Esta parejita de valores, 0 grados, seno 0, se lleva como un punto a nuestra gráfica. Este punto, sus dos coordenadas, son 0 grados, 0. Y lo representamos con este puntito rojo. Ya veréis ahora en la animación que mientras se va moviendo el lado terminal, vamos a ir anotando en la tablita ángulos y su seno, lo que proyecta en el eje Y. Y esto se va a llevar simultáneamente a un punto en nuestro plano cartesiano XY. Y de esta manera vamos a ir anotando puntos en la gráfica y luego esos puntos veréis como con una curva más o menos continua, suave, uniendo esos puntos vamos a obtener cómo es la gráfica del seno de X. Esa gráfica, como sabéis ya del mundo de funciones, nos va a representar cómo varía la Y en función de la X. En este caso, cómo varía el seno de X en función de X. Bueno, y aquí os presento a la gráfica Y igual a seno de X entre 0 grados y 360 grados. Como veis, es una onda, se dice que es un ciclo completo de la onda entre 0 y 360 grados. Ahora vais a ver en la animación cómo el lado terminal va a continuar girando en sentido contrario a las agujas del reloj, va a iniciar su segunda, tercera vuelta, cuarta vuelta, y vais a ver que se va a continuar dibujando la gráfica seno de X para los nuevos ángulos. Y vais a ver que cada 360 grados nuevos, barridos, se va dibujando una onda igual que la que tenéis aquí. Así sucesivamente. Esto es lo que se llama periodicidad de la función Y igual a seno de X, es decir, la propiedad más importante de este tipo de funciones es que son funciones periódicas, porque cada 360 grados, en este caso de la función Y igual a seno de X, cada 360 grados, la gráfica vuelve a repetir un ciclo completo de onda como la que tenéis dibujada aquí. De la misma manera nos lo da la animación
podríamos hacer barridos girando el lado terminal en el sentido de las agujas del reloj. Se generarían ángulos negativos del lado terminal con el eje X, y estos lados negativos proyectados en el eje Y producirían también valores del seno de X, siendo X valores ya negativos. Y esto representaría en la gráfica pues una sucesión o trenes de ondas hacia la izquierda de vuestra gráfica. Con lo cual, esta gráfica en la realidad es un tren de ondas que va desde menos infinito a más infinito. Bueno, y una vez que ya estamos familiarizados como es la gráfica de la función y igual a seno de x, vamos a estudiar un poquito con más profundidad esta gráfica. Para eso vamos a utilizar los conceptos básicos que utilizamos en otros tipos de funciones. Primera propiedad. Nos dice aquí que el dominio es el conjunto de todos los números reales. ¿Qué era el dominio? El dominio era todos los valores de x que proporcionaban valores de números reales de y. Como veis en la gráfica, desde menos infinito hasta más infinito, medido en el eje x, nos dan valores de y. Por tanto, el dominio es el conjunto de todos los números reales, porque para cualquier valor de x entre menos infinito y más infinito, existen valores de y la y recordar que es el seno de x. Segunda propiedad, el rango. El rango consiste en todos los números reales de menos 1 a 1 incluidos. Recordamos lo que era el rango. El rango es qué valores de y puede tomar la función. Y como veis en la gráfica, los valores de y oscilan entre menos 1 y 1. Pues ese es el rango precisamente. El rango son todos los valores de y comprendidos entre menos 1 y 1. Veis que la gráfica, este tren de ondas, está encerrado entre valores de y de menos 1 y 1. Tercera propiedad, como leéis aquí abajo. La función seno es una función impar, como indica la simetría con respecto al origen de la gráfica. Recordad que una función impar, ¿qué era? Pues una función impar era aquella en que cualquier punto de la gráfica que esté situado a la derecha respecto al eje y, por ejemplo este, tiene su correspondiente simétrico respecto al origen en el lado izquierdo de la gráfica, respecto al eje y. Otra propiedad, la cuarta, la función seno es periódica, con periodo 2π radianes. ¿Qué quiere decir? Bueno, periódica ya hemos dicho que lo que significaba. Es una función periódica porque vimos antes que cada 360 grados este ciclo completo de onda se vuelve a repetir, es decir, se vuelve a repetir en los siguientes 360 grados a la derecha o se vuelve a repetir en los 360 grados hacia la izquierda y así sucesivamente, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y nos dice que el periodo es 2π radianes o bien 360 grados. ¿Qué quiere decir? Que cada 360 grados o cada 2π radianes se vuelve a repetir el ciclo completo de la onda que tenéis marcada en rojo. ¿Cómo se define el periodo? De una forma un poco más rígida. Pues el periodo se define como la longitud medida en el eje X, dentro de la cual está encerrada un ciclo
cualquiera completo de la función y igual a seno de x. Si decimos que el periodo es 2pi radianes o 360 grados, queremos decir que este ciclo completo se repite cada 360 grados a la derecha o cada 360 grados hacia la izquierda. Quinta propiedad, las intersecciones en x. Bueno, las intersecciones en x, como veis en la gráfica, son muchas, son infinitas, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Aquí hacia la derecha veis x igual a 0, x igual a pi, x igual a 2pi, etcétera, etcétera. Y hacia la izquierda pues también hay puntos de intersección de la gráfica con el eje x, menos pi, el siguiente sería menos 2pi, etcétera, etcétera. Y la intersección con el eje y. Bueno, pues la gráfica seno de x solo tiene una intersección con el eje y, que es precisamente el origen de coordenadas, el punto 0, 0. Sexta propiedad, el valor máximo y mínimo de esta gráfica. Esta gráfica tiene un valor máximo que es 1 y un valor mínimo que es menos 1. Esto corresponde con los puntos máximos y mínimos locales que veis en la gráfica. ¿Cuántos máximos locales hay? Esto es un máximo local. Esto también es un máximo local. ¿Cuál es el valor de la y para cada máximo local? El valor de la y es 1. Bueno, pues el valor y1 es precisamente el valor máximo de la gráfica. Y el valor mínimo es menos 1. Eso corresponde con los mínimos locales de la función seno. Estos mínimos locales, por ejemplo este de aquí, este que veis aquí, su ordenada y vale menos 1. Bueno, pues todos los mínimos de la gráfica tienen como ordenada y igual a menos 1. Se dice que es el valor mínimo, porque de ahí no baja. Y el valor máximo 1, porque de ahí no sube. O sea que la gráfica está encerrada entre valores de y comprendidos entre 1 y menos 1. Siendo 1, y igual a 1, el valor máximo que puede alcanzar esta gráfica, y y igual a menos 1, el valor mínimo que puede alcanzar esta gráfica. También podemos observar cuántos máximos y mínimos locales tiene esta gráfica. Infinitos, porque es un tren de ondas infinito hacia la derecha y hacia la izquierda. Por tanto, habrá infinitos valores máximos locales e infinitos valores mínimos locales. Bueno, y ahora vamos a complicar un poquito, solo un poquito más las cosas. Ahora vamos a obtener la gráfica de funciones más generales que se derivan de la básica, de la y igual a seno de x que hemos estudiado antes. Van a ser de la forma y igual a por seno de omega x. Esta a que veis aquí coincide con la amplitud de esta nueva función. Y luego el omega ya veremos qué es. Por ejemplo, traza la gráfica de la función y igual a 3 seno de x usando transformaciones. Bueno, vamos a recordar que si a la ecuación de una función, por ejemplo, y igual a seno de x, multiplicamos su lado derecho por un factor, por un número, en este caso lo vamos a multiplicar por 3, el efecto gráfico que produce en la nueva gráfica es un estiramiento vertical por un factor, en este caso 3. Es decir, que esta gráfica que veis aquí, que es la y igual a seno de x, la estiramos verticalmente, simplemente la estiramos verticalmente y los máximos quedan sus ordenadas multiplicadas por 3. Es decir, que este máximo, que aquí correspondería a este, y aquí la ordenada es 1, pues la ordenada de este máximo ahora es 3. Y este mínimo, por ejemplo, este de aquí, en la y igual a seno de x, cuya ordenada era menos 1, pues en la nueva gráfica queda multiplicado por 3 y es menos 3. La ordenada de este mínimo de aquí, es menos 3. Queda estirada la gráfica. Dicho de otra manera, la amplitud de esta nueva gráfica queda multiplicada por 3 respecto a la amplitud de la gráfica anterior. La amplitud de las y igual a seno de x era 1 y la amplitud de esta gráfica es 3. Además observamos otra cosa. Si solo lo que hemos hecho en la ecuación es multiplicar su lado derecho por 3 a la seno de x,
El periodo no se altera. Veis aquí que el periodo de esta onda era 2pi radianes o 360 grados, que es donde está encerrado, por ejemplo, este primer ciclo completo. Bueno, pues esta onda ha quedado estirada, pero su primer ciclo completo, o un ciclo completo cualquiera, está encerrado también dentro de los 2pi radianes. Es decir, que el periodo de esta onda nueva no se altera, sigue siendo 2pi radianes. Pues podemos sacar dos conclusiones. El 3 que acompaña al seno de x nos da la amplitud de la nueva gráfica, la nueva amplitud de la gráfica. Y luego el numerito que acompaña a la x, en este caso es 1, nos va a dar el periodo de la nueva gráfica. Ya dije que en este ejemplo nos altera, pero podemos también comprobarlo con una formulita que os voy a dar a continuación, y es esta. Esta formulita dice que el periodo, representado con T mayúscula, el periodo de este tipo de gráficas es igual a 2pi sobre omega, siendo omega el numerito que multiplica en el interior a la x. Entonces, en este ejemplo, como el numerito que acompaña a la x es un 1, lo sustituiríamos aquí en el omega y nos daría que el periodo de esta nueva onda sería 2pi entre 1, es decir, 2pi radianes. Esto es un método muy útil para el siguiente ejemplo, pero bueno, en este ejemplo también funciona. Con lo cual, con el omega podemos obtener mediante esta fórmula el periodo de esta gráfica nueva. Y con la a, que multiplica aquí fuera, que acompaña multiplicando al seno de omega x, esta nos va a dar la amplitud de esta nueva gráfica. Bueno, y para terminar este tema de la gráfica y propiedades de la función y igual a seno de omega x, vamos a realizar este ejemplo 2. Este ejemplo 2 nos dice que tracemos la gráfica de y igual a menos seno de 2x usando transformaciones. Bueno, usando transformaciones, ¿qué quiere decir? Que a partir de la gráfica y igual a seno de x, intentemos averiguar mediante pasos gráficos cuál sería la gráfica de y igual a menos seno de 2x. Bueno, entonces vamos a... Aquí tenemos en el apartado A la y igual a seno de x y en este ejemplo vamos a tener que realizar dos pasos de transformación. Primer paso de transformación es averiguar primero cuánto vale y igual a menos seno de x y a continuación averiguar, a partir de esta anterior, averiguar cuál es la gráfica de y igual a menos seno de 2x. Vamos a obtener la gráfica B, y igual a menos seno de x. Si vemos aquí en la ecuación, la parte derecha solo le hemos añadido el signo negativo al seno de x. ¿Qué efecto gráfico tiene este signo negativo sobre la gráfica seno de x? Pues como recordáis de cursos anteriores, lo que se produce es una nueva gráfica que es un reflejo respecto al eje x del seno de x. Es decir, que si reflejamos esta gráfica respecto al eje x, por ejemplo, este lóbulo va a ponerse aquí abajo, ¿lo veis? Aquí abajo. Y este lóbulo se va a poner aquí arriba, su reflejo respecto al eje x arriba. Con lo cual obtenemos esta nueva gráfica que es un reflejo del anterior respecto al eje x. Observamos que en esta gráfica, el periodo sigue siendo el mismo. Si queréis utilizaremos la fórmula t igual a 2pi para averiguar el periodo de esta nueva gráfica y veríais que el omega va a valer 1 porque lo que acompaña aquí a la x es un 1 y quiere decir que colocando un 1 en esta formulita, t igual a 2pi sobre 1, t igual a 2pi radianes. Es decir, que esta gráfica intermedia, su periodo no se altera, sigue siendo 2pi radianes. Y la amplitud de esta gráfica es lo que acompaña en valor absoluto lo que multiplica a seno de x, la a, y vale 1.
con lo cual la amplitud de esta gráfica es 1. O sea, tampoco se altera la amplitud. No se altera ni la amplitud ni se altera el periodo. Siguen siendo la misma amplitud y periodo que la gráfica original y igual a seno de x. Lo único que se ha producido es un volteo de la gráfica, digámoslo así en forma bruta, respecto al eje x. Bueno, y una vez que ya tenemos esta gráfica intermedia del apartado B, y igual a menos seno de x, vamos a partir de esta obtener menos seno de 2x. ¿Qué diferencia hay entre esta ecuación y esta ecuación? Pues simplemente que a esta nueva ecuación le hemos añadido un 2 en el interior. Y este 2, ¿qué quiere decir? Es el omega. Si queremos averiguar el periodo de esta nueva gráfica, pues este 2 lo sustituimos en la fórmula general de obtención del periodo, que dice que t es igual a 2pi sobre omega. Como omega aquí en esta ecuación vale 2, lo sustituís aquí arriba, 2, t igual a 2pi sobre 2 y da igual a pi radianes. ¿Qué quiere decir esto? Que el periodo de esta gráfica va a ser pi radianes. ¿Qué significado gráfico tiene que el periodo sea pi radianes? Que el periodo sea la mitad de del periodo de la gráfica anterior. La gráfica anterior superior era 2pi. El periodo de esta nueva gráfica es pi radianes. ¿Qué quiere decir? Pues ahora que el primer ciclo completo, por ejemplo, va a estar encerrado completamente no entre 0 y pi, y no entre 0 y 2pi, sino entre 0 y pi. ¿Qué efecto gráfico supone esto? Es como si a esta gráfica de aquí la comprimiéramos para que llevar este valor de 2pi a pi. Es decir, la comprimimos y el ciclo completo ahora está encerrado entre 0 y pi. Es como dice aquí, que al sustituir x por 2x se produce un efecto gráfico de compresión horizontal por un factor de 1/2. Es decir, que se comprime a la mitad. Esta gráfica se comprime a la mitad respecto a la anterior, porque un ciclo completo lo tenemos encerrado entre 0 y pi radianes. Conclusiones finales. La amplitud de esta gráfica, ¿cuánto vale? Bueno, pues lo podemos ver analíticamente. Lo que acompaña en valor absoluto multiplicando fuera al seno de 2x, ¿qué es? Un 1. Eso es la amplitud, ¿lo ven aquí? 1 en valor absoluto. Y ya veis que la amplitud de esta onda es 1, porque los máximos y mínimos oscilan entre 1 y menos 1. Y por culpa de este 2, el periodo se altera y su periodo va a ser pi radianes. Quiere decir que esta gráfica, vuelvo a repetirlo hasta la infinidad, que esta gráfica se va a repetir este ciclo, cada pi radianes se vuelve a repetir este ciclo completo, hacia la derecha o hacia la izquierda, cada pi radianes. Bueno, y con esto hemos terminado toda la teoría que se refiere a la gráfica y propiedades de la función y igual a seno de x y sus transformadas. En la próxima lección pues estudiaremos la función y igual a coseno de x y sus transformadas, que serán de la forma y igual a coseno de omega x. Hasta la próxima.